Hola, mi nombre es María Alejandra García Marín. Mi nombre es Jonathan Patiño Espinosa. Mi nombre es María Alejandra Pineda. Y yo soy María Paulina Pupo. El día de hoy vamos a realizar una práctica experimental sobre las dos primeras leyes de la termodinámica. Aquí vamos. La primera ley de la termodinámica, también conocida como principio de conservación de la energía, establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema va a cambiar. Visto de otra forma, este principio permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna. En palabras muy simples, la energía total del universo se mantiene constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un proceso isobárico es un proceso en el que la presión se mantiene constante. El calor transferido al sistema realiza trabajo, pero también cambia la energía interna del sistema. En un proceso adiabático no hay transferencia de calor dentro o fuera del sistema. Podemos decir que el sistema está perfectamente aislado y la energía se transfiere solo como trabajo. Un proceso isocórico es un proceso en el que el volumen del sistema permanece constante, y debido a esto solo cambia la temperatura del sistema. Y por último se denomina proceso isotérmico al cambio reversible en un sistema termodinámico, siendo en dicho cambio la temperatura constante en todo el sistema. Para el primer experimento vamos a trabajar la ley de la conservación de la energía. Vamos a necesitar un trozo de cartulina en el cual vamos a diseñar una espiral con una distancia aproximada de 2 a 3 centímetros para poder mantener el equilibrio. Después de recortarlo, debería quedar de esta forma. No es necesario que quede muy largo. También vamos a necesitar un palo de bandera de aproximadamente 50 centímetros de largo, además de un trozo de plastilina para poder ubicar todo el experimento. Y por supuesto, no podemos olvidar las velas. Para empezar, hemos de ubicar el palo de bandera en la plastilina, ubicar en la parte superior el espiral que habíamos recortado anteriormente, de tal forma de no cortarlo. Al ubicar la vela, vemos que parte del papel sobra, por ello vamos de cortarlo para evitar que se queme. Y al encenderlo, podemos ver cómo esta espiral empieza a girar. En este momento evidenciamos energía química en la vela, energía calorífica y luminosa en la flama de la vela, además de energía térmica porque la vela genera el calor, energía mecánica y cinética en el mecanismo de la espiral, y todas estas en proceso de transformación. Aquí se evidencia claramente el principio de la transformación de la energía química de la cera, al momento de entrar en combustión, se transforma en otras más. El segundo principio de la termodinámica establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente durante el intercambio de calor. También se afirma que la energía tiene calidad, así como cantidad, y esta ley brinda los medios necesarios para determinar su calidad y su cantidad, así como el nivel de degradación de la energía durante un proceso. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o en una máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor de una fuente de mayor temperatura y concediendo un calor a la menor temperatura, produciendo de esta forma un trabajo sobre el exterior. A continuación, en este experimento de la segunda ley de la termodinámica, vamos a utilizar 3 pastillas efervescentes y 3 vasos con agua a distintas temperaturas. Un vaso va a tener agua caliente, otro va a tener agua a temperatura ambiente y el último va a tener agua fría. Para este experimento se introducirá al mismo tiempo cada pastilla efervescente en cada uno de los vasos y como se puede ver a continuación, a pesar de que en el momento en el que entra en contacto la pastilla con el agua, se puede notar que ésta se comienza a disolver, pero con la diferencia de que en cada caso la pastilla se disuelve de una forma distinta. Por ejemplo, si detallamos el vaso con agua caliente, podemos notar que fue el primer caso en el que la pastilla se disolvió en su totalidad. En el vaso a temperatura ambiente, a comparación con el anterior, sigue la pastilla, pero es un poco más disuelta. Y finalmente, en el vaso con agua fría, la pastilla a pesar de disolverse poco a poco, sigue completa. Después de esperar unos segundos, podemos ver que tanto en el vaso con agua caliente como en el del agua a temperatura ambiente, la pastilla se disolvió en su totalidad. El único caso en donde tuvo un proceso más lento fue el caso en el del vaso con agua fría. Antes de proceder con la explicación de este fenómeno, hay que tener en cuenta de qué trata cuando se habla de entropía. Básicamente se está haciendo referencia a la medición del desorden molecular de un sistema.
Con esto claro, hay que saber que en el primer caso, cuando hubo un aumento de temperatura, también hubo un aumento de energía cinética, lo que al mismo tiempo ocasiona que las partículas comiencen a rebotar a una mayor velocidad, dejando como consecuencia un aumento en el número de colisiones, lo que significa un mayor desorden de moléculas con la pasilla efervescente. En el caso del vaso a temperatura ambiente, al no ser ni tan fría ni tan caliente, no hubo un proceso tan rápido, mientras que finalmente, en el caso del vaso con agua fría, al no presentarse un aumento de temperatura, hubo un menor desorden de moléculas, por lo cual hubo una menor entropía comparada con las demás, lo que ocasiona que la pasilla tarde un poco más al disolverse.